Miré por el retrovisor interior para verificar que mis pasajeros seguían durmiendo. Y fue entonces cuando noté algo que me paralizó el corazón y detuvo mi respiración. Algunos de los asientos que antes estaban ocupados, ahora estaban vacíos. Conté rápidamente, mentalmente a los pasajeros. Faltaban 3 personas, 3 jóvenes que estoy completamente seguro habían subido al autobús en Santander. ¿Cómo era posible que 3 personas hubieran desaparecido de un autobús en movimiento sin que yo me diera cuenta, sin que hubiera parado, sin que hubieran gritado? ¿Qué había pasado realmente con esos 3 pasajeros? ¿Y qué eran esas figuras que danzaban en la oscuridad de la CA 631? Esta es la historia de Alejandro, conductor de autobuses nocturnos, quien descubriría una terrible verdad que cambiaría para siempre su comprensión sobre la vida y la muerte. Muy buenas noches, comunidad de relatos sobrenaturales de medianoche. Esta noche te invito a cerrar los ojos, a dejar que mi voz sea tu única compañía, mientras recorremos juntos 2 carreteras españolas, donde lo imposible se vuelve cotidiano. Si sientes que necesitas más noches como esta, más viajes hacia lo desconocido, suscríbete ahora, porque cada semana exploramos nuevos misterios, nuevos testimonios que desafían todo lo que creías saber sobre la realidad. Y cada like que dejes ayuda a que otros viajeros nocturnos encuentren estas historias que quizás también necesiten escuchar. Ahora acomódate, respira profundo y permite que te lleve por 2 carreteras donde la frontera entre la vida y el misterio simplemente desaparece. Mi nombre es Alejandro y soy conductor de autobuses nocturnos. He recorrido las carreteras de toda España durante más de 15 años, llevando pasajeros de un lugar a otro, siendo testigo de miles de historias, de despedidas, de reencuentros, de viajes que cambian vidas. Pero hay un viaje, uno solo, que marcó para siempre mi existencia y mi comprensión sobre lo que realmente significa estar vivo o estar muerto. Era una noche de diciembre. Transportaba a un grupo de jóvenes que regresaban de una celebración en Santander hacia pequeños pueblos de la montaña. La ruta incluía varios tramos de la CA 631, esa carretera que serpentea a través de paisajes que durante el día son hermosos, pero durante la noche adquieren una personalidad completamente diferente. Eran aproximadamente las 2:30 de la madrugada. Mis pasajeros, la mayoría, dormían arrullados por el ronroneo constante del motor. Solo quedaban despiertos 2 o 3 jóvenes que hablaban en voz baja cerca de los asientos traseros, hablando sobre cosas sin importancia, sobre planes futuros, sobre sueños que tal vez nunca cumplirían. La carretera estaba despejada, sin tráfico, sin obstáculos. Solo la línea amarilla continua marcando el centro del asfalto como una cicatriz luminosa que me guiaba a través de la oscuridad, como un cordón umbilical que me conectaba con la realidad. Pero a medida que nos acercábamos al tramo más montañoso, comencé a percibir cambios sutiles en el ambiente del autobús. Cambios que mi experiencia de conductor no lograba explicar. Los pasajeros que estaban despiertos se quedaron callados, uno por uno. Sus conversaciones se desvanecieron hasta que el único sonido era el motor y mi propia respiración, cada vez más agitada. La temperatura interior descendió notablemente. A pesar de que la calefacción funcionaba perfectamente, comencé a ver mi aliento condensándose en pequeñas nubes frente a mi rostro,
como si estuviéramos ascendiendo a una altitud imposible. Y entonces comenzaron las apariciones. Al principio pensé que eran otros vehículos, luces que se movían paralelas al autobús entre los árboles del bosque. Pero estas luces no tenían el comportamiento de faros normales. Se movían con un ritmo demasiado orgánico, demasiado fluido, demasiado humano. Reduje la velocidad ligeramente para observar mejor. Y fue entonces cuando me di cuenta de que las luces no venían de vehículos para nada. Eran figuras humanas que brillaban con una luz propia, una luz suave, dorada, que emanaba de su propia piel como si estuvieran hechos de luna llena materializada, como si fueran estrellas que habían decidido caminar sobre la tierra. Caminaban o más bien danzaban entre los árboles, siguiendo el mismo ritmo que el autobús, manteniéndose siempre a la misma distancia, como una escolta silenciosa e imposible, como guardianes de algún secreto ancestral. Eran hombres, mujeres y niños de diferentes edades. Vestían ropas de distintas épocas, algunos con trajes muy antiguos, otros con vestimentas más modernas, como si fuera una reunión de personas de diferentes generaciones, diferentes siglos incluso, como si el tiempo no tuviera significado para ellos. Pero todos compartían algo inquietante. Sus rostros expresaban una serenidad profunda, pero también una tristeza infinita, como si hubieran encontrado la respuesta a alguna pregunta fundamental, pero a un costo que no logro comprender, como si hubieran sacrificado algo esencial, algo irreemplazable. Miré por el retrovisor interior para verificar que mis pasajeros seguían durmiendo. Y fue entonces cuando noté algo que me paralizó el corazón y detuvo mi respiración. Algunos de los asientos que antes estaban ocupados ahora estaban vacíos. Conté rápidamente, mentalmente, a los pasajeros. Faltaban 3 personas, 3 jóvenes que estoy completamente seguro habían subido al autobús en Santander. 3 personas que había visto con mis propios ojos, que había contado, que habían pagado su boleto. Detuve el vehículo inmediatamente en una zona de descanso. Mi primera reacción fue el pánico absoluto. ¿Cómo era posible que 3 personas hubieran desaparecido de un autobús en movimiento sin que yo me diera cuenta, sin que hubiera parado, sin que hubieran gritado? Encendí todas las luces interiores y caminé por el pasillo verificando cada asiento, cada rincón, cada espacio donde alguien podría esconderse. Desperté a los pasajeros restantes y les pregunté con voz temblorosa por sus compañeros desaparecidos, pero sus respuestas me desconcertaron aún más, me sumergieron en una confusión más profunda. Ninguno recordaba a las 3 personas que faltaban. Era como si esas personas nunca hubieran existido en su memoria, a pesar de que yo las recordaba perfectamente. Sus rostros, sus voces, sus nombres. Salí del autobús para revisar los alrededores con una linterna, y fue entonces cuando los vi claramente, sin lugar a dudas. Las figuras luminosas se habían acercado al vehículo. Formaban un círculo perfecto, a unos 20 metros de distancia, y entre ellas reconocí inmediatamente a los 3 jóvenes desaparecidos. Pero ahora ellos también brillaban con esa luz dorada. Sus rostros tenían la misma expresión de serenidad y tristeza que las otras figuras, como si hubieran sido integrados, transformados en esa misteriosa congregación eterna. Una de las figuras más ancianas se acercó a mí. No caminaba realmente, sus pies no tocaban el suelo.
Se deslizaba con la gracia de una hoja llevada por el viento, con la elegancia de algo que ya no pertenece a este mundo. Cuando estuvo cerca, pude ver su rostro con claridad. Era el rostro de un hombre de unos 60 años, con ojos que parecían contener siglos de experiencias, de conocimiento, de dolor transformado en sabiduría, de secretos que ningún ser humano debería conocer. «No temas», me dijo sin mover los labios. Su voz llegaba directamente a mi mente como una caricia helada. Ellos eligieron venir con nosotros, eligieron el camino de la danza eterna. ¿Qué significa eso?, pregunté con una voz que apenas logré articular, que salió como un susurro quebrado. Hay almas, continuó con una paciencia infinita, que llegan a este mundo con una sed que no puede ser saciada con experiencias ordinarias. Son almas que buscan algo más, algo que trasciende los límites de una sola existencia, de una sola vida, de una sola muerte. Señaló hacia las figuras que danzaban en círculos perfectos, con movimientos que parecían seguir una música que yo no podía escuchar. Todos nosotros, en algún momento de nuestras vidas, sentimos esa llamada. La mayoría la ignora, se conforma con lo conocido, con lo seguro. Pero algunos responden. ¿Y qué les sucede a los que responden?, pregunté, aunque ya presentía la respuesta, aunque ya sabía que no querría escuchar la verdad. Se unen a la danza eterna, viajan por caminos que no aparecen en ningún mapa, por dimensiones que no tienen nombre, que ayudan a guiar a otras almas que también sienten esa llamada, esa sed insaciable de trascendencia. Comprendí que los 3 jóvenes desaparecidos habían sentido esa llamada durante el viaje, que habían elegido responder, abandonando sus vidas ordinarias para unirse a esa misteriosa comunidad de viajeros eternos, de almas que habían trascendido las limitaciones de la existencia normal. Murmuré, ¿puedo verlos una última vez, hablar con ellos, despedirme? El anciano sonrió con una sonrisa que irradiaba comprensión infinita, compasión más profunda que cualquier emoción humana. Ya no son quienes eran, pero si deseas despedirte de quienes fueron, puedes hacerlo por última vez. Se acercó al grupo de figuras danzantes y habló en un idioma que no reconocí, pero que sonaba como música, como agua corriendo sobre piedras pulidas, como el viento a través de cañones antiguos. Los 3 jóvenes se separaron del grupo y vinieron hacia mí, flotando más que caminando. Sus rostros mantenían algunos rasgos familiares, pero habían adquirido una profundidad, una luminosidad que los hacía parecer versiones perfeccionadas de sí mismos, como si hubieran encontrado su verdadera esencia. «Gracias», me dijeron al unísono, con voces que sonaban como ecos de campanas distantes, por llevarnos hasta aquí. Este era nuestro verdadero destino, nuestro verdadero hogar. Sus ojos brillaban con una paz que nunca había visto en ningún ser humano vivo, pero también con una despedida definitiva, como si me estuvieran diciendo adiós no solo a mí, sino a todo lo que habían sido antes. Y luego se desvanecieron junto con todas las otras figuras, como si nunca hubieran estado allí, como si todo hubiera sido un sueño extraordinariamente vívido. Regresé al autobús, con pasos vacilantes. Los pasajeros restantes seguían sin recordar a los desaparecidos. Para ellos el viaje había transcurrido sin incidentes, normalmente. Pero yo guardé el secreto durante días, sabiendo que había presenciado algo que desafía toda lógica humana.
Pero la verdad, la terrible verdad, llegó 3 días después. Estaba desayunando cuando vi el periódico local. Un titular me paralizó completamente. 3 jóvenes mueren en accidente de carretera. Leí con manos temblorosas. El accidente había ocurrido exactamente a la misma hora en que habían desaparecido de mi autobús, en una carretera paralela a la nuestra. Su vehículo se había salido del camino sin explicación aparente. Las fotografías no dejaban lugar a dudas. Eran los mismos rostros que había visto brillando con luz dorada entre las figuras eternas. Comprendí entonces, con horror absoluto, que no había transportado a 3 jóvenes vivos aquella noche. Los había llevado a su destino final, siendo ya espíritus que no sabían que habían muerto. Y las figuras danzantes no eran guardianes místicos, eran almas perdidas que recogían a otros espíritus confundidos para llevarlos hacia la luz, o hacia la oscuridad eterna. Desde entonces ya no conduzco de noche, porque ahora sé que en esas carreteras solitarias no siempre transportas a los vivos. Relato 2. Los rituales de la Musara, T704, Cataluña. Soy Marta y trabajo como bióloga especializada en ecosistemas forestales. He pasado la mayor parte de mi vida estudiando los bosques de Cataluña, documentando especies, analizando la degradación ambiental, trabajo que me ha llevado a lugares remotos donde pocos científicos se atreven a ir. Pero había una zona que siempre había evitado, no por miedo, sino porque las autoridades locales desaconsejaban las investigaciones solitarias en esa área. La carretera T704 que conecta Vilaplana con la Musara, un tramo donde, según los lugareños, ocurren cosas extrañas, donde la gente evita transitar de noche. Siempre pensé que eran supersticiones rurales, hasta que decidí investigar por mí misma. Era un atardecer de octubre. Había estado recolectando muestras de hongos en los alrededores de Vilaplana cuando decidí, por primera vez, adentrarme por completo en esa carretera para documentar la biodiversidad de la zona. Los primeros kilómetros fueron normales. Bosque denso a ambos lados, el aroma familiar a tierra húmeda y hojas en descomposición. Pero gradualmente comencé a percibir algo inquietante. Marcas en los árboles que no eran naturales, cortes profundos en las cortezas, demasiado regulares para ser obra de animales. Algunos árboles tenían sus ramas cortadas de manera ritual, formando patrones geométricos que no correspondían a ninguna práctica forestal que conociera. Me detuve a un costado de la carretera para documentar estas anomalías. Salí del coche con mi equipo de fotografía científica y comencé a tomar muestras. Fue entonces cuando noté el olor, un olor acre, químico, que no pertenecía al bosque, como ceniza mezclada con algo metálico, como sangre seca. Mi instinto científico me alertó de que algo no estaba bien, pero mi curiosidad profesional pudo más. Comencé a seguir el rastro del olor hacia el interior del bosque. A medida que me adentraba, encontré más evidencia de actividad humana reciente. Senderos marcados no por el paso natural de animales, sino por botas, múltiples personas que habían caminado en formación hacia un punto específico. Encontré restos de cera en el suelo, gotas endurecidas que formaban patrones circulares, pelas negras que habían sido quemadas completamente, y algo que me heló la sangre. Manchas oscuras en las piedras que parecían demasiado regulares, demasiado abundantes para ser naturales.
Mi cámara comenzó a documentar todo meticulosamente. Cada marca extraña, cada residuo sospechoso. Como científica, necesitaba evidencia tangible de lo que fuera que estaba ocurriendo aquí. Decidí revisar las fotografías que había tomado hasta ese momento en la pantalla de la cámara para asegurarme de que la calidad fuera adecuada para el informe, y fue entonces cuando vi algo que me heló la sangre. En una de las imágenes, tomada apenas unos minutos atrás, aparecía claramente una figura entre los árboles, una silueta alta con túnica oscura que no había estado allí cuando tomé la fotografía. Una figura que parecía observarme directamente desde las sombras del bosque, pero lo más perturbador era que en otra imagen aparecía una segunda figura, más cerca de mi posición, y luego una tercera en la siguiente foto, como si me hubieran estado siguiendo, acechando mientras yo documentaba el área. Mi mano temblaba mientras revisaba las imágenes. Levanté la vista hacia el bosque, escaneando entre los árboles, pero no vi nada, solo sombras y el silencio inquietante de un bosque demasiado callado, hasta que escuché el crujir de ramas secas a mis espaldas. Fue entonces cuando confirmé que no estaba sola. Me volví lentamente y los vi claramente. 3 figuras vestidas con túnicas negras, paradas entre los árboles a unos 20 metros de distancia. Sus rostros estaban ocultos bajo capuchas profundas, pero podía sentir sus ojos clavados en mí. No se movían, no hablaban, solo observaban con una quietud antinatural que me puso todos los nervios de punta. Una de las figuras levantó lentamente una mano y señaló hacia una dirección específica del bosque. No era una invitación, era una orden silenciosa. Mi instinto científico luchaba contra mi instinto de supervivencia. Sabía que debía irme, pero también sabía que podría estar ante el descubrimiento de actividades ilegales que las autoridades necesitaban conocer. Decidí seguir la dirección indicada, manteniendo distancia y documentando todo con mi cámara. Las figuras se movían entre los árboles, manteniéndose siempre visibles pero sin acercarse demasiado, como si me estuvieran guiando hacia algo. Llegué a un claro circular donde la vegetación había sido despejada intencionalmente. En el centro había una estructura de piedras apiladas que claramente había sido construida por manos humanas. No era un altar antiguo, era algo reciente, utilizado. Alrededor del área había restos evidentes de actividad ritual, círculos de sal y ceniza, restos de velas negras completamente consumidas, recipientes metálicos con residuos de sustancias que no pude identificar, y manchas oscuras en las piedras que definitivamente no eran de origen natural. Lo más perturbador eran los símbolos grabados en los árboles circundantes. No eran antiguos grabados rurales, sino marcas recientes, profundas, hechas con herramientas modernas. Pentagramas invertidos, cruces torcidas y otros símbolos que reconocí de documentales sobre ocultismo. Mi cámara trabajaba sin parar, documentando cada detalle. Como científica, sabía que necesitaba evidencia sólida para reportar esto a las autoridades. Esto no era folclore rural. Esto era actividad criminal real. En el suelo encontré más evidencia perturbadora. Huesos pequeños, claramente de animales, dispuestos en patrones específicos. Algunos parecían haber sido quemados. Otros tenían marcas de cortes rituales. El olor metálico se intensificaba cerca de estas áreas.
mezclándose con el aroma acre de sustancias químicas desconocidas. También había objetos personales esparcidos por el área. Una cadena de plata rota, fotografías quemadas a medias que mostraban rostros que no pude identificar, y lo que parecía ser cabello humano atado con cuerdas negras. Cada descubrimiento me confirmaba que este lugar era utilizado para actividades que iban mucho más allá de simples rituales inofensivos. Los árboles circundantes mostraban señales de uso prolongado, marcas de cuerdas en las ramas más bajas, como si hubieran sido utilizadas para colgar objetos, o algo peor. Algunas cortezas tenían manchas oscuras que se extendían desde las marcas talladas, como si los símbolos hubieran sido grabados con algo más que herramientas metálicas. Mi equipo de medición detectaba anomalías en la temperatura del suelo en ciertos puntos específicos, indicando que habían sido cavados y rellenados recientemente. Como bióloga, sabía reconocer cuando la tierra había sido perturbada, y estos patrones no correspondían a actividad animal natural. Mientras documentaba estas evidencias, comencé a notar que el silencio del bosque no era natural. No había cantos de pájaros, no había sonido de insectos, ni siquiera el susurro normal del viento entre las hojas. Era como si toda la vida salvaje evitara instintivamente esta área, lo cual desde una perspectiva científica indicaba la presencia regular de actividad humana perturbadora. Fue entonces cuando escuché el primer sonido que no era mío, el crujir de hojas secas bajo pasos pesados, deliberadamente sigilosos. Alguien se acercaba tratando de no ser detectado, pero las figuras se habían acercado. Ya no mantenían la distancia. Formaban un círculo que se estrechaba lentamente alrededor del claro, y por primera vez pude ver parcialmente uno de los rostros bajo una capucha. No era una aparición sobrenatural, era un hombre real, con ojos demasiado brillantes, una sonrisa demasiado amplia y una expresión que me hizo comprender inmediatamente que estaba en peligro mortal. «No deberías haber venido aquí», dijo con una voz perfectamente humana, pero llena de una malicia que me paralizó. «Pero ahora que has visto nuestro lugar sagrado, no puedes irte». El pánico se apoderó de mí completamente. Estas no eran supersticiones rurales ni fenómenos paranormales. Era un grupo real de personas involucradas en actividades que claramente incluían elementos criminales. Y yo era una testigo no deseada. Corrí como nunca había corrido en mi vida, saltando sobre raíces, esquivando ramas, siguiendo desesperadamente el sendero de regreso hacia mi vehículo. Podía escuchar pasos detrás de mí, voces gritando órdenes, el sonido de la persecución. Una de las figuras me siguió de cerca, su túnica ondeando mientras corría con una agilidad que me aterrorizó. Podía escuchar su respiración, sus pasos cada vez más cerca. Llegué a mi vehículo con el corazón a punto de estallar. Arranqué con manos temblorosas y aceleré por la carretera T-704 sin mirar atrás, hasta llegar a la zona poblada de Vila Plana. Inmediatamente contacté a la Guardia Civil y reporté todo lo que había visto. Les entregué las fotografías como evidencia y les di la ubicación exacta del claro. 2 días después, me contactaron para informarme que habían encontrado el lugar, pero estaba completamente limpio. No había rastro de actividad ritual, no había estructuras de piedra, no había símbolos en los árboles, como si todo hubiera sido eliminado meticulosamente.
pero conservo las fotografías. Las imágenes no mienten, y sé que lo que vi era real. Un grupo organizado que utiliza esa zona remota para actividades que prefieren mantener en secreto absoluto. Desde entonces, evito completamente esa área. No por miedo a lo sobrenatural, sino porque sé que hay personas reales, peligrosas, que consideran ese bosque su territorio privado y que no dudarían en hacer daño a quien amenace con exponer sus actividades. Estos han sido dos testimonios que nos recuerdan que no todos los peligros de las carreteras españolas son accidentes de tráfico. En la CA 631 de Cantabria, Alejandro descubrió que la frontera entre la vida y la muerte es más delgada de lo que imaginamos. En la T-604 de Cataluña, Marta se enfrentó a una realidad más tangible, pero igualmente aterradora. Grupos organizados que utilizan lugares remotos para rituales que la sociedad prefiere ignorar. Lo inquietante es su ubicación geográfica. Las dos carreteras forman una línea casi perfecta en el mapa de España. Una línea que en archivos históricos aparece como la Ruta de las Almas, en documentos medievales, el camino prohibido en crónicas del siglo XVIII. Según registros que encontré, estas rutas fueron utilizadas durante siglos por grupos que buscaban aislamiento para sus prácticas. La D-631 tiene registros de desapariciones inexplicables que datan de más de un siglo. La T-704 aparece en informes policiales desde los años 1980, siempre relacionada con hallazgos de restos rituales que posteriormente desaparecen. Es posible que ambas carreteras sean puntos donde diferentes misterios convergen. Lo inexplicable y lo criminalmente oculto, lo sobrenatural y lo terriblemente humano. Hay lugares en España donde la normalidad se suspende, donde quienes transitan pueden encontrarse con realidades que preferirían no conocer, ya sea por fuerzas que no comprendemos o por grupos que operan en las sombras. Estas carreteras guardan secretos en sus rutas más solitarias. La próxima vez que conduzcas por una carretera rural durante la noche, especialmente si es poco transitada, mantén los ojos abiertos. No todos los peligros vienen de la mecánica o el clima. Algunos vienen de lo desconocido, y otros, los más peligrosos, vienen de aquellos que han elegido hacer de la oscuridad su hogar.